El tema de hoy, piedras vivas. ¿Y qué es una piedra viva? ¿Qué es una piedra viva? Primero, entender que nosotros somos más que simple carne, ¿sí? Somos más que carne. Primero, somos más que carne, ¿cierto? Ustedes saben muy bien, como siempre les he dicho, nuestro ser compuesto por espíritu, por alma, por cuerpo, por una dimensión psicológica, un aspecto psicológico, un aspecto de fisiológico, morfológico, pero nosotros tenemos una vida espiritual. Y en realidad lo que debe dominar en nosotros, es una vida espiritual. El primer lugar debe ser mi vida espiritual. Después, en segundo lugar, el alma. Y finalmente, el cuerpo es resultado de ese tratamiento que se lleva a cabo en mi espíritu y en mi alma, ¿cierto? En mi espíritu y en mi alma. Cuando yo atiendo mi vida espiritual, atiendo mi alma, atiendo mis pensamientos, porque allí en el alma están depositados los pensamientos, están depositados mis sentimientos, ¿cierto? Están depositados mi poder de decisión, mi albedrío, ¿cierto? Es así. Ahí está depositado mi poder de decisión. Y finalmente eso influye en mi cuerpo, en mi salud. Y en mi salud no solamente del cuerpo, sino de todo mi ser. Porque mi ser debe ser dirigido por el espíritu. Cuando hablamos de piedras vivas, tenemos que hablar del alimento, Entonces, las piedras vivas se deben alimentar, porque si no se convierten en piedras muertas, ¿cierto? Las piedras vivas están alimentándose de lo espiritual, ¿sí? De lo espiritual. Y para el mundo somos piedras de tropiezo, ¿cierto? Pero para Dios somos piedras preciosas, como lo fue la piedra, o como lo es la piedra angular, que es el Señor Jesucristo. Si leemos, somos más que carne, dije yo, ¿cierto? Somos más que carne, pero también hay que entender que somos carne y que somos frágiles. ¿Qué es tener una vida espiritual? Tener una vida espiritual es darse cuenta y reconocer que yo soy una vasija frágil, que yo soy limitado en mis pensamientos, que yo soy limitado en mis fuerzas, que yo soy limitado, pero que me vuelvo ilimitado cuando estoy en la presencia de Dios. Cuando el Espíritu Santo de Dios influencia mi vida, comienzo a sentir, comienzo a experimentar esa vida eterna que solo el Señor trae para nosotros. Y si leemos Primera de Pedro 1, voy a leer vayan a Primera de Pedro capítulo 1, ¿cierto? Vamos a Primera de Pedro capítulo 1. Vamos a entender algo muy bonito que aprendí precisamente leyendo esta parte, Primera de Pedro capítulo 1, y vamos a leer desde el 22, ¿cierto? Desde el 22, capítulo 1, Primera de Pedro capítulo 1, desde el 22, y seguimos derecho hasta el capítulo 2, versículo 2. Y allí le pongo un subtítulo, que es: nuestra vida es palabra. Cuando somos piedras vivas, nuestra vida
es alimentada por la palabra. Así nos convertimos en piedras vivas. Dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, ¿sí? Mediante el Espíritu. Entonces, cuando yo les dije a ustedes, cuando yo les digo siempre que somos espíritu, que tenemos una parte espiritual, quiere decir que ese espíritu que se comunica con Dios directamente, Dios influye en mí por medio de mi área espiritual. Por eso es importante tener un área espiritual enriquecida, un área espiritual donde yo me relaciono con Dios constantemente, con amor, ¿cierto? Con una intención de amar, con una intención de, una buena intención. Cuando yo me acerco a Dios, comienzo a enriquecer mi vida espiritual para que la comunión y la influencia de Dios sea mayor en mi vida. Entonces el Espíritu comienza a purificar el alma y por ende el cuerpo, ¿cierto? Entonces es una purificación, dice aquí, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Por eso, repito, cuando yo me dejo influenciar por el Espíritu, por esa dirección de Dios, por su palabra, para comenzar a tener un amor de verdad, ¿sí? Un amor verdadero. El amor que ofrece el mundo es un amor egoísta, es un amor interesado, es un amor que busca, a cada quien busca por su lado a ver cómo se puede salvar. Es un amor fingido, pero el amor que ofrece Dios es un amor verdadero, y ese amor verdadero purifica mi ser. Por eso dice, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, ¿sí? Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, no como algo que perece, no como algo que muere, no como algo que está muerto, sino como algo que está vivo y vivo para siempre. Usted y yo entendemos, amados y queridos por Dios, que cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, vivo para la eternidad. Y esa es mi esperanza y esa es mi razón de ser. Por la palabra de Dios que vive, ¿cierto? Entonces aquí dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. En el versículo 23 de Primera de Pedro 2, de Primera de Pedro 1, dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive. Cuando dice somos piedras vivas, y acá dice la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, cuando yo reconozco que soy limitado, que mis fuerzas son limitadas, pero con Dios tengo una fuente ilimitada de amor que me da una fuente ilimitada de fuerzas y de entendimiento en mi vida, yo inmediatamente comienzo a ser purificado y tratado por Dios en todas mis áreas. ¿Por qué? En el versículo 24 de Primera de Pedro capítulo 1 dice, toda carne es como hierba, ¿sí? Por eso somos más que carnes. ¿Por qué somos piedras vivas? Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esto hace referencia a Isaías 1 del 24 al 25. Este es un fragmento que Pedro cita de Isaías 1, 24 y 25. Que precisamente, Isaías 40, 6, 9, Isaías 40, 6, 9. Isaías 40, 6, 9 dice eso, toda la carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero más la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces somos más que
carnes, somos piedras vivas porque estamos para la eternidad. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre en nosotros. Cuando yo me alimento de la palabra de Dios, mi esencia comienza a cambiar. La esencia de mi vida y la configuración de mi ser comienza a renovarse constantemente, a renovarse. Voy a borrar esto otra vez, me queda espacio acá. ¿Sí? Entonces recapitulemos. Somos piedras vivas porque somos más que carnes y la palabra es viva en nosotros y permanece para siempre. Por eso dice en el versículo 2 que debemos ¿qué? Desear esa palabra como nuestro alimento. Desear la palabra como alimento. ¿Cierto? Entonces aquí lo tenemos en 1 de Pedro, versículo 1 del 22. Y aquí teníamos 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice, desear la palabra. Como sabemos que la fuente, nuestro alimento, es la palabra que es eterna y para siempre, pues nosotros debemos desear, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Y aquí hay que detenerme un momento porque habla de leche espiritual, pero dice leche espiritual no adulterada. Y hay que tener cuidado de pronto qué es lo que nosotros estamos recibiendo. Sí, cuando hablamos de Dios, debemos hablar todo conforme a lo que está en la palabra de Dios. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo que nosotros hacemos todos los días aquí en el devocional? Tratamos de entender la palabra de Dios, entendiéndola con ejemplos, entendiéndola pedagógicamente, pero no adulterándola. Simplemente estamos mostrando lo que la palabra nos dice, entendiendo y profundizando en ella, pero no cambiándola ni acomodándola a lo que nosotros queramos. Simplemente lo que estoy haciendo es revisar versículo por versículo y mirar palabra por palabra. Por eso dice, desead como niños la leche espiritual, porque sabemos que esa leche espiritual no adulterada es la que permite que nosotros seamos piedras vivas, debido a que la palabra vive y es eterna y es para siempre. Si es que habéis gustado en el versículo 3 la benignidad del Señor, y también está referenciado a Levíticos 11, 44 y 45. Entonces, piedras vivas es el tema de hoy. ¿Por qué? Porque somos más que carne, somos personas, seres humanos. Los seres humanos necesitan de Dios. Pero muchas personas, mucha gente no cree esto. Cree que por su propia fuerza pueden hacer las cosas. Y nosotros sabemos, como cristianos, que somos vasijas frágiles y que nos fortalecemos es en Dios. Y cuando usted y yo profundizamos en su palabra y nos dejamos guiar por su palabra y somos obedientes a su palabra, nos convertimos en esas piedras vivas. Pero no hemos respondido a la pregunta, ¿por qué piedras vivas? Porque aquí en la palabra habla de piedras vivas. Y quiere decir esto, que como somos piedras vivas, conformamos lo que es un templo. Somos el templo. Somos el templo. Bueno, pero ¿por qué somos el templo? Si leemos en el versículo 4 de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 4,
que ayer lo leíamos y ayer lo analizábamos con Virginia, con Mónica, con Hernán. Dice, acercándoos a él, piedra viva. ¿A quién? A él, al Señor Jesucristo. Piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Y qué dice en el versículo 5? Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Si leemos en otra versión, voy a buscar la otra versión que la tengo por acá, vamos a entender un poquito más a qué se refiere con piedras vivas. Otra versión, Pedro, capítulo. En esta versión Biblia, Palabra de Dios para Todos, que ustedes la pueden conseguir en internet también. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice así: acérquense al Señor Jesús, quien es la piedra viva, rechazada por los hombres, pero elegida y de mucho valor ante Dios. Elegida y de mucho valor ante Dios. Ustedes también son como piedras vivas que Dios utiliza para construir un templo espiritual. En el nuevo pacto, hijos de Dios, ya no hay templos o ya no hay lugar, porque recuerden que antes Dios habitaba, su presencia habitaba en el tabernáculo, en el santuario donde estaba el tabernáculo, en el lugar tan santísimo del tabernáculo donde el sacerdote se presentaba con la ofrenda de aquel que venía del pecador y también con su ofrenda personal para no ser consumidos por la presencia de Dios. Y Dios habitaba en ese lugar, en ese tabernáculo habitaba allí. Y su presencia estaba allí. Pero en el nuevo pacto ya no hay un lugar donde se encuentre Dios. Ya no hay un lugar donde more y repose la presencia de Dios. Ahora el lugar es su iglesia. El lugar es su iglesia. Pasamos de un tabernáculo a la iglesia. Y ahora nosotros somos el templo. Nosotros, la iglesia universal, que no me refiero a una iglesia o a una congregación en específica. Estamos hablando de nosotros. Nosotros, cada uno de ustedes son una piedra que conforma el templo de Dios. Ahora conforma el nuevo pacto bajo el nuevo plan. Y el nuevo plan se fundamenta en la piedra angular, que es el fundamento de la nueva iglesia, de la iglesia que está construida por piedras vivas. Por eso dice, acérquense al Señor Jesús, quien es la piedra viva, rechazada por los hombres, pero elegida y de mucho valor ante Dios. Ustedes también son como piedras vivas que Dios utiliza para construir un templo espiritual. Por importante ahora entender, porque hay muchas congregaciones que se vuelven religiosas y desafortunadamente es así. Comienzan a vivir como en el antiguo pacto, donde lo más importante es el templo físico, ¿cierto? Pero en realidad yo soy iglesia cuando usted y yo nos acercamos a Dios de manera personal. Y dice aquí, póngale cuidado, ustedes también son como piedras vivas que Dios utiliza para construir un templo espiritual. No es un templo físico, ya no es un lugar físico, ya es un templo espiritual que vive en el corazón de cada uno de nosotros.
y cada uno de nosotros es esa piedra viva que conforma ese templo. Ustedes sirven a Dios en ese templo como sacerdotes santos. Nosotros servimos a Dios no yendo a la congregación y bajo un templo con piedras muertas, ¿sí? Porque allá hay piedras muertas, hay bloques que están hechos de minerales, que es un elemento inorgánico. Ahora la iglesia de Dios, el templo de Dios, está hecho del cuerpo orgánico de Cristo. Y el cuerpo orgánico de Cristo tiene vida, que somos todos nosotros. Todos nosotros conformamos la iglesia del nuevo pacto, piedras vivas. Antes los templos eran hechos de piedras muertas, eran hechos de piedras inorgánicas. Ahora el nuevo templo, el templo que se está construyendo hasta la venida del Señor Jesucristo, está hecho de piedras vivas que somos cada uno de nosotros, y debemos ministrar ese templo que es nuestro ser como sacerdotes santos, ofreciendo sacrificios espirituales, lo que decía nuestra querida y amada Mónica, que nosotros debemos ofrecerle a Dios. Y lo que yo les decía, usted ofrézcale a Dios sus peticiones, ofrézcale a Dios sus ofrendas. ¿Pero qué son ofrendas? Ofrendas espirituales. No estamos hablando de cosas materiales, porque antes era así, ¿cierto? Antes usted iba al sacerdote, tenía que comprarse una ovejita, tenía que comprarse un palomito, tenía que comprarse, inclusive dar joyas para ofrecer, para prácticamente comprar, ¿cierto? La oportunidad de acercarse a Dios presentando esas ofrendas. Ahora son ofrendas espirituales. ¿Y qué significa ofrendas espirituales? Hombre, recuerden, ¿cómo es la manera de pedir? Cuando yo pido, cuando yo oro, en realidad no estoy haciendo más que ofreciendo una ofrenda, adorando a Dios con mi petición. Porque cuando yo presento mi petición, debo entender que Dios ya sabe qué es lo que yo voy a pedir. Pero ¿qué busca Dios? Que usted se humille, que usted sea humilde y presente, y usted hable con Él y le ofrezca esa ofrenda, esa petición que tenemos nosotros, ¿cierto? Entonces, por eso este tema de piedras vivas, porque somos el templo, somos el templo. Ahora, si nosotros no debemos caer en engaños cuando nos dicen en la congregación, si hay congregaciones que están diciendo que ellos son los que tienen la solución, que en la congregación donde ellos están es que está la verdadera iglesia, porque he escuchado mucho desde que estoy en esta vida cristiana, he escuchado cosas erróneas como esa, diciendo es que esta es la verdadera iglesia, aquí tenemos la salvación, los otros son pecadores, aquí no somos pecadores. Por eso hay que entender que no hay una iglesia física, amados. La congregación solo es una herramienta, es un complemento, es un acompañamiento que tenemos nosotros, la congregación, para que usted se fortalezca, para que usted sea disciplinado y para que usted se someta y se sujete a autoridades delegadas por Dios. Pero en realidad la verdadera iglesia, el verdadero templo, es la iglesia universal, el cuerpo orgánico de Cristo, cada uno de nosotros que ministra a Cristo en su corazón, ministra a Cristo en su vida. Si yo voy a la iglesia, si yo voy a una congregación, pero yo no leo la palabra en mi intimidad, si yo no medito en la palabra en mi intimidad, en mi casa, y no la profundizo y no echo raíces profundas yo mismo, yo solito,
estoy haciendo una actividad más, solamente yendo a una congregación y ya. Y yo tengo que profundizar, porque nosotros debemos ministrar, como dice aquí, ustedes sirven a Dios en ese templo. ¿Dónde servimos nosotros? En ese templo. En realidad nosotros no servimos en un templo físico, servimos en un templo donde ofrecemos sacrificios espirituales agradables a Dios. Pues así también dice la Escritura. En el versículo 6, pues así también dice la Escritura: miren, pongo en Sión la piedra principal, elegido por muchos, por su mucho valor. El que confíe en esta piedra, el que confíe en esa piedra no será defraudado. En el versículo 7 dice: para ustedes los que creen, esa piedra les dará honra. Pero en cuanto a los que no creen, la piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en la piedra principal. Para los que no creen, esa piedra también es una piedra de tropiezo y una roca de escándalo. Tropezaron porque no obedecieron el mensaje. Eso es lo que Dios tenía planeado para ellos. Pero ustedes son un pueblo elegido por Dios, sacerdotes al servicio del Rey, una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. Él los eligió para que anuncien las poderosas obras de aquel que los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. En su luz maravillosa. ¿Listo? Eso es lo que quería compartirles hoy. Qué pena, hablo muy rápido. Voy a poner los subtítulos acá. Entonces somos templo y nosotros somos piedra viva, ¿cierto? Y la palabra, ¿qué es lo que nos hace ser piedras vivas? La palabra, que es piedra viva. Recuerden que yo digo aquí la palabra, que es piedra viva, pero en realidad la palabra es Jesucristo. El mensaje salvador es Jesucristo. El mensaje, la palabra es el mismo Jesucristo, ¿cierto? Todo esto que está aquí, todos los hechos, mandamientos, promesas, enseñanzas que están en este libro maravilloso, es Jesucristo, porque todo apunta y todo se hizo por fe, todo se hizo por el Señor Jesucristo. Entonces, esa es la piedra viva. Lo que nosotros somos piedras vivas fundamentados en la piedra angular que es el Señor Jesucristo. Ahora vamos a buscar algunos versículos paralelos. Primero analicemos, por ejemplo, Salmo 38:8. ¿Qué hora es? Salmo 38:8, rápido. Vamos rápido, Salmo 38:8. Salmo 38:8. Búsquenlo ustedes allí y léanlo conmigo. ¿Ya lo tienen? Miren lo que dice. Ese es Salmo 34, perdón. Salmo 34:8. Se me adelanté un poco. Dice: gustad y ved que es bueno, que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Gustad y ved que es bueno Jehová. Él es bueno, porque aquí dice que si no habéis gustado la benignidad del Señor, si no habéis gustado y probado lo bueno. Miren, cuando yo inicié en la vida cristiana, yo recuerdo que estaba sentado en un parque antes de ser cristiano, fumándome un cigarrillo. Y yo estaba pensando en ir a la iglesia. Yo dije, pero, porque a mí me habían compartido, una chica me compartió. Y yo dije, esto de ser cristiano es difícil. Porque cuando comencé a ser cristiano, yo miré que la gente me rechazaba. O sea, los amigos que yo tenía en mi círculo de amistades me rechazaban. Y aquí me doy cuenta cuando dice que piedra angular que fue desechada o rechazada. Nosotros cuando iniciamos en la vida cristiana, en realidad nos retraímos, nos recogemos un poco
no porque nosotros queramos, sino porque nuestros amigos comienzan a rechazarnos. Y yo viví eso, no sé ustedes, pero yo lo viví y, y ahora pues no tengo muchos amigos, pero los que tengo son muy enriquecedores, muy valiosos. Eh, entonces yo me preguntaba, cuando estaba fumando el cigarrillo, me preguntaba, pero esto de ser cristiano y seguir la palabra de Dios es difícil. Y algo me dijo, no sé explicarlo, me dijo, si es difícil, es porque es bueno, ¿sí? Y yo dejé de fumarme el cigarrillo y me fui a buscar de Dios desde ese día. O sea, ya había recibido a Cristo, pero ahí fue cuando realmente algo se quebró en mí, cuando escuché o cuando sentí ese mensaje de que si algo es difícil en la vida es porque es bueno para ti. Tal vez mi vida cristiana es difícil. Lo fácil sería dejar todo botado, dejar mi devoción, dejar mi esfuerzo para buscar de Dios y quedarme acomodado a una vida sencilla, a una vida de facilismos. Pero yo voy por lo difícil, buscando alcanzar siempre a Dios, porque Él ya me alcanzó a mí. Dios nos alcanzó por medio del Señor Jesucristo, pero ahora yo quiero alcanzarle a Él, como dice el apóstol Pablo, ¿cierto? No pretendo haberlo alcanzado, ¿sí? Pero sigo adelante, siempre seguimos y debemos seguir adelante. Entonces, cuando yo probé lo bueno que es en mi vida buscar de Dios, desde ahí no me desprendí. Y aún todavía experimento lo bueno por medio de las cosas difíciles, porque son más enriquecedoras y son más gustosas. Son como meollo, como dice la palabra de Dios, ¿cierto? Son grosura para mi vida. Buscar de Dios es grosura, es buscar el mejor alimento que yo puedo recibir, es buscar de Dios y su palabra. Por eso somos piedras vivas y en esa palabra que es viva y para siempre nos fortalecemos. Otro versículo paralelo. Busquemos Juan 15, 7 al 12. Juan 15. ¿Qué hora es? Ya me pasé. Qué pena con usted. Juan 15, 7. Ya voy a terminar. Juan. Lucas. Juan 15. Juan 15 del 7 al 12. Anótenlo por ahí, Juan 15 del 7 al 12. Para aquellos que les gusta escribir y tener presente los versículos. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Esta es una condición. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. En mí siempre debe permanecer la palabra. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Sí? Es cuando la palabra permanece en mí, yo pido todo lo que quiero y Él me lo hará, porque la palabra permanece en mí. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto y seáis así mis discípulos, porque cuando la palabra permanece en mí, yo pido para dar frutos. ¿Sí? Mejor dicho, la petición que yo tengo es fruto de la palabra que permanece en mí. O sea que una petición en realidad es un fruto que se genera en lo espiritual. ¿Sí? Por ejemplo, cuando Mónica dijo, oremos por nuestros países, por la situación de Ecuador, esa petición fue fruto de su corazón, del anhelo de su corazón de querer paz para su tierra. Esa es una ofrenda que yo presento en realidad, la petición. Pero recordemos que nosotros habíamos dicho también que hay peticiones que nosotros hacemos como simplemente utilizando a Dios para que cumpla deseos de cosas materiales en nuestras vidas. Y en realidad no estamos ofreciéndole a Dios una ofrenda de petición, sino que simplemente para nuestro propio gozo y nuestro propio ego. Entonces ya no es fruto de una vida espiritual, sino que es fruto del orgullo, de alimentar mi ego. Entonces hay peticiones que son para alimentar mi ego. Por ejemplo, no está mal, pero
Dios es el único que sabe lo que hay en nuestro corazón. Pero si, por ejemplo, yo tengo una casita que la tengo, que necesita arreglos, mi casita, y yo estoy orando por un carro último modelo, entonces es evidente que no estoy pidiendo es para mi ego, cuando hay cosas que son prioritarias en mi vida, y yo con Dios tengo vidas de principios, ¿sí? Vidas de principios. Dios me ayuda a entender que yo debo vivir por principios, y lo primero es que proveer en mi hogar, proveer en mi familia, mejorar las condiciones. O sea, hay peticiones que son en realidad peticiones para alimentar el ego de cada uno, pero hay peticiones que generan fruto y que son producto del fruto que yo tengo en mí, cuando la palabra de Dios permanece en mí. Eso es lo que quería compartirles. Y finalmente, Primera de Reyes 7, 9, 22, para que ustedes entiendan qué es piedra viva, qué somos piedras vivas. Miren que en Primera de Reyes 7, versículo 9 al 22, vamos a leer ahí Primera de Reyes, del 9 al 12, perdón. Primera de Reyes 7. Busquen Primera de Reyes 7. Necesito que busquen esto porque es importante para el tema de hoy que ya vamos a cerrar. Primera, piedras vivas. Primera de Reyes 7, 9 al 12. ¿Ya lo tienen allí? Primera de Reyes 7 del 9 al 12. Dice así: todas aquellas obras fueron de piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierras según la medida, así por dentro como por fuera, desde los cimientos hasta los remates, y asimismo por fuera hasta el gran atrio. El cimiento era de piedra costosa, piedras grandes, piedras de 10 codos y piedras de 8 codos. De allí hacia arriba eran piedras costosas labradas conforme a sus medidas, y madera y de cedro. Y en el gran atrio alrededor había 3 hileras de piedras labradas y una hilera de vigas de cedro, y así también del atrio interior de la casa de Jehová y el atrio de la casa. Salomón edifica el templo. Salomón edifica el templo. ¿Cómo eran construidos esos templos? ¿Cómo eran construidos los templos antes de Jesucristo? Tenían unas medidas, eran construidas de piedras, ¿sí? Mire, aquí en el versículo, en el capítulo 6 de Primera de Reyes, capítulo 6 de Primera de Reyes, versículo 7. Mire, y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. ¿Sí? Entonces, si ustedes leen Primera de Reyes, capítulo 6, capítulo 7, y capítulo 6 y capítulo 7, vamos a ver instrucciones para cómo se construye el templo que Salomón edificó como casa espiritual, como casa de Dios. Y eran construidas con piedras costosas, cortadas y ajustadas con sierra. ¿Sí? Cortadas y ajustadas con sierra. Y en el versículo 7 dice que fabricaron piedras ya traídas y acabadas, de tal manera que la edificaron. No se escucharon martillos, no se escucharon herramientas o instrumentos de hierro. Nosotros estamos siendo cortados, aserrados, y somos piedras costosas. ¿Por qué? Porque Dios pagó por nosotros, y no pagó a cualquier precio. Uno dirá, bueno, pero somos baratos. No, nosotros salimos caros. Usted y yo salimos caros.
Nada más y nada menos, Dios tuvo que bajar y hacerse hombre y morir por nosotros. Morir por nosotros. Meter todo su brazo en la humanidad para salvarnos. Somos piedras costosas, porque ahora no se construye templo inorgánico, ahora se construye un templo orgánico con piedras vivas. Y así como construían aquellos templos con piedras costosas, nosotros también somos piedras costosas, cortadas y ajustadas. Nosotros tenemos que ajustarnos a la medida. ¿A la medida de quién? De Dios, de lo que Dios quiere. Y aquí dice, el cimiento era de piedra costosa, piedras grandes. Los cimientos eran de piedras grandes, piedras de 10 codos y piedras de 8 codos, labradas conforme a sus medidas, Entonces, así cierro. Somos piedras vivas, costosas, que le salió a Dios, le salió caro, y nosotros no podemos desechar, no podemos ser ingratos a este sacrificio que hicieron por nosotros. Por eso debemos cuidar nuestros pasos, cuidar nuestra vida y entender que ahora somos sacerdotes del templo espiritual. ¿Sí? Es un templo. La Iglesia Universal es el templo espiritual donde nosotros conformamos ese templo como piedras vivas y somos sacerdotes. No hay que desechar el precio que se pagó por usted y por mí. Fue un gran precio. No nos dejemos amedrentar, no nos dejemos influenciar por el mundo y no nos dejemos engañar con dulces, no busquemos migajas de amor en el mundo. Nosotros debemos buscar siempre la grosura, lo grande, lo mejor que es Dios para nuestras vidas. Y claro está, en eso usted tendrá que ser aserrado, cortado, labrado como piedra viva para que se ajuste a bien, para que usted se ajuste bien a lo que Dios quiere, de manera que cuando llegue el Señor Jesucristo, ya no hayan herramientas que suenen, ya no hayan martillos que golpeen, porque ya hemos sido labrados para llegar a la plenitud y presentarnos ante Dios, ante el Señor Jesucristo, en las bodas del Cordero. Padre Celestial, te pedimos por nuestras vidas, nos vamos instruidos en tu palabra en este día, Señor, y te pedimos, Señor, que escuches nuestras peticiones. Si usted es nuevo acá, repita conmigo y confirme en su corazón lo que Dios quiere. Repita conmigo: Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día por mí. Te pido que entres en mi corazón y que hagas de mí esa piedra viva, ese hombre, esa mujer feliz que tú quieres que yo sea.